Voy a seguir grabando. Ya, nuevamente. Estábamos en este ejercicio. Ya, este de acá. Hice el mono otra vez, por si acaso. Ahí estamos. Vamos con esto y cerremos el problema. Hacia allá se mueve la partícula, hacia allá va B, que en este caso es un electrón, no se olviden que es una carga negativa. Aquí, se mueve para arriba. El campo magnético que genera la corriente I2 va para arriba, bueno, obviamente por la regla del tirabuzón, y ahora resuelvo al tiro la duda que no me acuerdo quién tenía. A ver, voy a ver al tiro quién es el que... ya, la Thaís. La regla del tirabuzón ocupa el dedo gordo y el resto de los dedos para hacer el gesto del qué es lo que está pasando con la corriente. ¿Ya? En general, mira, yo no tengo aquí... Sí tengo un cable. Ya, aquí tengo una zapatilla, aquí hay un pedazo de cable. Si a ti te dicen que la corriente va para allá, en esa dirección, hacia allá, tú con el dedo gordo apuntas en esa dirección, así, voy a ponerlo, perdón que sea tan horrible ya, pero tú apuntas en esa dirección y el resto de los dedos como que envuelven el cable, ¿cachai? Entonces, se ocupa la mano derecha porque la corriente está definida positiva, así que ojo con eso. Esto vale con la mano derecha solamente cuando tú tienes corriente eléctrica. Si te dijeran que los electrones se mueven para allá, tú deberías ocupar la mano izquierda, ¿vale? Regla para todos, por si acaso. No se olviden que la corriente va en un lado, pero los electrones se mueven en el opuesto. ¿Ya? Por eso las reglas mano derecha y mano izquierda son importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes la corriente moviéndose para allá, la regla del tirabuzón dice que el campo magnético en este cable, generado por culpa de esa corriente, va a ser alrededor de él y sigue esta orientación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ahí citáis? Eso con la regla del tirabuzón. ¿Sí? ¿No? Profe, Dígame. pero cuando te preguntan como el campo en un punto dado ¿Ya? y te preguntan la dirección del campo, hay que ver como la flechita justo en el punto. Exactamente. Porque si te fijas, aquí tenemos el punto P, que es ese de ahí, y en ese punto P, como el cable, mira, aquí está medio mal dibujado, porque en realidad yo debería poner esta cuestión acá. ¿Cachai? La corriente I2 está justo ahí. Entonces, en el punto P, justo el campo magnético apunta para arriba. ¿Se entiende? Sí. Gracias. Perfecto. Ya, y ahora fíjense en esto, porque con esto terminamos el ejercicio. Voy a poner ver quiénes son los que están llegando recién. Ah, se cayeron. Ya, ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se fijan, yo tengo la velocidad de la partícula para arriba, perdón, no a la izquierda, porque es un electrón. Velocidad de la partícula para arriba. Siempre debe ser perpendicular el campo magnético, pero aquí no puede ser perpendicular, si se fijan. El campo magnético no puede ser puesto en la dirección en la que está ahí. Cuando eso no ocurre, o en palabras sencillas, cuando la velocidad y el campo magnético son paralelos, la fuerza es cero, porque no se pueden alinear las manos. Por ende, no acelera. Esta partícula se está moviendo a velocidad constante en ese sector. No sé si me di a entender bien, pero otra forma que también pueden entenderlo, acuérdense que la fuerza es la carga por B cruz B. O lo que es lo mismo, la fuerza debería ser Q por B, por el B, acuérdense que estas son magnitudes, por eso no le pongo vector, por el seno del ángulo, en este caso que forman B y B, que en realidad es el producto cruz. ¿Ya? Y si se fijan, el ángulo aquí que forman B y B, estos dos, es cero. Y el seno de cero es cero, así que cero por algo es cero y muere toda esta expresión de acá. Por ende, la fuerza es cero. No sé si me di a entender bien, chiquillos, chiquillas, para poder cerrar con el ejercicio, porque les di dos perspectivas. La parte como más gráfica, como con la regla de las tirabuzones, manos y cuestiones. O sea, aquí no se pueden alinear estas cuestiones. O la parte algebraica, que en este caso tiene que ver con la ecuación. ¿Se entendió o no? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Aquí los demás, no sé, dice profe, como no nos dicen que el electrón viaja como nos dicen que el electrón viaja en Z, ¿se usaría la mano izquierda? Sí, Maite. Ahí tú tenés que ocupar la mano izquierda. Los demás, entonces, ¿todo ok? Para poder Profe, cerrar ¿puede con este. repetir Diga. lo de la fuerza, lo último que dijo? Ya. Tenemos dos perspectivas.
¿Entendiste la parte geométrica, cierto? Porque si la velocidad y el campo no pueden, bueno, no pueden ser como puestos así, perpendiculares, entonces la fuerza claramente va a tener una componente media extraña. Si la velocidad y el campo son paralelos, la fuerza debe necesariamente ser cero. ¿Se entiende? Sí, ¿Eso sí, sí? ahí sí. Es que no había escuchado, gracias. Ya. Bueno, y el otro argumento, por si acaso, si es que lo quieres dejar ahí, es la ecuación. ¿Cachai? El producto cruz es un seno de los ángulos que forman los dos vectores que están relacionados, como en este caso el ángulo es cero, seno de cero es cero, cero por algo es cero, por ende la fuerza es cero. ¿Ya? Ya. Ok. Vamos con las preguntas que salieron aquí en el chat. ¿Ya? Anto, voy a constatar entonces, la regla de la mano derecha, ¿te queda más o menos clara ya o no? Perdón. Sí, profe. ¿Sí? ¿Mejor? Ya, ¿las dos? En realidad O son sea, me cuatro, pero confundo como 4. Me confundo con la de los electrones. ya. Mira, si te dicen corriente eléctrica, ocupa la mano derecha, o protones, en este caso. ¿Cachai? Ahí tu regla del tirabuzón sería con la mano derecha, y la regla esta de las palmas también, o la regla de los 3 dedos, mano derecha. ¿Ya? Pero si te dicen que es un electrón o una carga negativa moviéndose, bueno, regla del tirabuzón también con la mano izquierda, o regla de los 3 dedos, o regla de la palma mano, pero siempre con la izquierda porque es una carga negativa. ¿Se entiende? ¿O necesitas un poquito más de fineza en ese aspecto de las reglas? No, profe, ahora me quedó más claro. Igual tengo otra duda que la voy a hacer después para que responda a las que tenía pendientes, que es Ya, sobre la intensidad y la potencia. ya, perfecto. Ok. Ya, a ver, Thais dice, ¿puedo explicar la regla del tirabuzón? Ya, creo que eso parece que está ok. Y si podría también dibujar el plano cartesiano completo. Siempre me confunden los positivos y los negativos del Z. Ya, mira, aquí, de hecho debería mostrarles el mono. Yo subí una, a ver, hace tiempo ya, este conocimiento me he olvidado. Yo subí una de las clases, si mal no recuerdo, con el pequeño torpedo de, a ver, que creo que era esta. Voy a revisarla, no me acuerdo si no eran las ecuaciones de Maxwell. Déjenme ver. Está por aquí. Sí, era la otra. Perdón. Aquí está. Ya. Esto es importante porque yo sé que el tema de los ejes confunde, pero fíjense en esta diapo, que es la de la clase que dice aquí 7, acá yo puse el plano cartesiano. Esto no sale en las diapos del profe Jorge porque yo sé que el profe Jorge lo explica in situ, ¿ya? Pero les dejé el torpedo aquí. El positivo, bueno, pueden dibujarlo como ustedes quieran, pero es ideal que a lo mejor se puedan aprender un mecanismo correcto para poder entender todo lo demás. ¿Qué es lo que está mostrando este diagrama de acá? Voy a borrar esto y nos vamos a centrar en este diagrama de aquí. Este es el importante. Hacia acá, bueno, dice Y, este es el eje de las X, ¿ya? Estas son positivas. Todo es positivo para acá, este es el eje de las Y, es positivo para acá, este es el eje de las Z, positivo para acá, ¿ya? Insisto, hay distintas formas de abordarlo, hay muchas formas de orientar los planos cartesianos, pero si ustedes lo orientan a lo mejor de una forma correcta, todo lo que ustedes hagan para adelante va a ser correcto, ¿ya? Yo les propongo esta solamente por una cuestión de simplicidad, ¿vale? Si se lo aprendieron de otra forma, no hay problema, de hecho hay algunas maneras que ni siquiera dependen de la orientación, pero sé que hay algunas personas que les cuesta un poco esto y hay que tratar de simplificarlo. Bueno, chiquillos, chiquillas, primero, saber que el X, el Y y el Z acá, las flechas hacia donde sea que estén apuntando en este plano cartesiano, van hacia el lado positivo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver que pueden poner los 3 dedos así. Voy a tratar de ponerlo lo más parecido aquí en la cámara, ¿ya? Ya, así. Más o menos ahí, como hacia allá. Ustedes me dijeron que vaya hasta la izquierda. Este para la izquierda, ya.
Aquí, ya. Está más o menos así. Confírmenme, por favor, lo siguiente. Eje Z, no, lo vamos a hacer así. Eje Z, eje, ya, ahí está. Eje Z, eje X, como para allá, lo voy a poner ahí en la mano, y el eje Y, medio tirado para acá. ¿Se entiende, no? ¿Se ve más o menos? Sí, Ya, es parecido al mono. claro. Voy a leer el chat, perdón, que estoy haciendo contorsionismo. ¿Ya? Aquí. Ahí, más o menos. ¿Ya? Acá. Fíjense en esto. La regla de los Claro. productos cruz, que yo sé que es algo que les suele complicar mucho. Voy a ponerlo acá. Ahí. Fíjense, se trabaja con los dedos de la mano derecha. Si ustedes acercan el índice, que en este caso es el eje X, hacia el eje Y, yo estoy diciendo Y cruz J. Y cruz J te da para arriba. Al revés, si es J cruz Z, como hacia allá, les va a dar el X. Y si es Z cruz X, les va a dar el Y. ¿Ya? Esa es una regla sencilla para poder entender cómo se orientan los campos magnéticos y el campo eléctrico y la velocidad, porque están relacionadas por un producto cruz. ¿Ya? Y esa regla de la mano derecha, pucha, es una regla de orientación de los campos. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Chiquillos, chiquillas. Y eso está relacionando a IESP, no estoy seguro si queda un poco más claro. ¿Cuándo es positivo? Y respondo de pasadita a la pregunta o no sé si es una pregunta de Francisco, el tema de los campos E, B y C respecto de cómo se orientan los ejes cartesianos. Profe, es que lo que pasa es que ahí está dibujado como, al menos yo no lo dibujo así, sino que normalmente es como primero esta cruz de siempre y ¿Ya? después colocar el Z cruzado, y mi duda es, por ejemplo, el Z, digamos que apuntando hacia afuera de la pantalla, en esta orientación sería el positivo. Y el que va como hacia, no, perdón, el que sale de la pantalla sería el positivo y el que va ¿Ya? hacia la pantalla sería el negativo, ¿cierto? Claro, exactamente. Claro. Ahora, Esa era mi insisto en duda. esto, Gracias. tú debes tener claro, Espe, que aquí esta cuestión, mira, tiene muchas formas de verse, porque la geometría de los planos cartesianos es dependiendo de la conveniencia, ¿cachai? Pero si No, tú te sí sé, aprendes... pero depende también de la orientación del otro eje. Por ejemplo, el positivo hacia Exacto, arriba y a la derecha, entonces sería... exacto, Ya, exacto. eso era mi duda. Sí, no tienes que tener miedo solamente cuando ya tenéis una cuestión que esté bien, agárrate de eso y en el ejercicio que sea que te pongan en la prueba, tú pon tu sistema de coordenadas como te plazca y como te han salido los ejercicios y eso va a seguir funcionando para adelante. ¿Ya? Yo propongo este solamente porque es clásico, pero insisto, hay muchas formas de verlo. ¿Ya? Veo entonces, Maite, profe, ¿cómo? Ya, mano izquierda. Alguien me preguntó respecto de la superposición de campos. Ya, Mariana, sí, aquí está. Ok. Superposición de campos es bastante sencillo porque en realidad la palabra superposición, de lo único que está haciendo un poco referencia, es de que se están sumando campos. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un cable que tiene la corriente que va hacia adelante o hacia dentro de la pizarra, voy a ponerle aquí un I2. Y aquí tenemos un campo que también tiene, por ejemplo, ya le voy a poner I1, estoy con dislexia, me quedé con el ejercicio anterior. ¿Ya? Y dibujamos sus campos. Voy a dibujar uno con rojo y el otro con azul. El I2 lo voy a dibujar con rojo. Confírmenme, por favor, que este campo hace así. Sí. Corriente para allá. Correcto, ¿cierto? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Sencillo, ¿cierto? En el otro caso, como apunta en la misma orientación, bueno, uno debería dibujar más o menos lo mismo. Chuta, perdón, me equivoqué. Ese vector quedó feo, pero ahí. Ya, si a ti te están hablando de superposición de campos, Mariana, fíjate que acá, bueno, esto es un problema del espacio. Así que estos vectores están por todos lados. La superposición, en palabras súper sencillas, de hecho no lo dibujé con azul, perdón, ¿ya?
te está diciendo que todos los vectores en sí se pueden sumar. Por ejemplo, tú podrías agarrar esos dos, uno para arriba y uno para abajo, y el resultado debería darte más o menos 0 siempre y cuando tengan la misma corriente pasando. ¿Cachai? Ahora, tú podrías agarrar este y este vector y podrías sumarlos, ¿cachai? Y te daría un vector así más o menos. Ejemplo, uno para acá más el otro para acá, te debería dar un vector algo así, este y este. El resultado debería ser este. Desde donde parte hacia donde termina. Entonces, el campo magnético en este sector debería ir más o menos para allá, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Cómo entender la superposición de vectores? La superposición de vectores es agarra ese vector, sácale el X, sácale el Y, agarra el otro vector, sácale el X, sácale el Y y súmalos, por separado, obviamente. Y el vector resultante va a ser la superposición de esos dos o más vectores. ¿Me doy a entender bien? ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, no es un concepto complicado. Si en verdad lo único que probablemente puede complicar el mundo es simplemente que te puedan preguntar por cuál es el valor del campo, pero la superposición es simplemente sácale el X a uno, sácale el X al otro, súmalo, te va a dar la componente en el X, súmale el Y de otro y el Y del tercero o del segundo, ya lo sumáis y te dan las coordenadas. ¿Ya? Voy al tiro contigo, Mati. Me queda una pregunta todavía anterior, de Karina. Profe, ¿podríamos ver el ejercicio del ensayo de la A2 que subió el profe Reyes, específicamente la primera afirmación, porfis? Ya, veamos. No me acuerdo si el profe lo subió aquí a un curso o lo subió a Canvas, porque parece que Canvas está ahí medio pataleando. ¿O tú lo tienes por ahí, Karina, para que lo vamos a revisar? Subió cursos, está arriba, profe. ¿En qué parte? Está arribita. Sí, acá. Perdón. A1, A2. ¿Dónde está? Este parece que. Sí, ya. ¿Cuál ejercicio me dijiste, Karina? Perdón. El último El ejercicio. último. Ya. Este de acá. Se tienen dos cables muy largos en el vacío orientados del siguiente modo. Ya, perfecto. Una corriente que va para arriba y una corriente que va para la derecha. Y tenemos un punto P que está más o menos ahí en la posición 3, 3. XY. Ya, perfecto. La magnitud del campo A en P es 5 teslas, mientras que la magnitud del campo en B, el campo de B en P es 5 teslas también. Ya bueno, obviamente ahí tenemos un dato interesante, porque tenemos el mismo campo magnético de los dos cables, sí. Ahí se llaman los cables, ¿cierto? Sí. Luego podemos afirmar que el campo neto en P... ¿tú quieres revisar solamente la última respuesta? ¿La última alternativa? ¿O todas las respuestas? No, era la primera afirmación que no entendía por qué era correcta. Si me podía explicarse porque me cuesta lo del tirabuzón aún. Ya. El campo neto de P es igual a 0,0,0T. Ya. Veamos. Ok. Creo que ya entiendo un poco hacia dónde va la duda. Ya. Dibujémosla al tiro, mira. Confírmenme, por favor, y aquí Karina también atenta, y todos los que han tenido problemas con la regla del tirabuzón, veámoslo aquí. Fíjense, el vector, la corriente de I sub A, bueno, va en la dirección hacia arriba. Por ende, en el punto P, confírmenme por favor si lo ven, el campo magnético en P asociado a esta corriente A debería ir para allá. O sea, entra a la pantalla. Díganme si sí o si no. ¿Cierto? Dedo gordo para arriba, porque es una corriente, tira buzón hacia allá, y entonces como el cable queda aquí, bueno, ya sé cómo esto, entonces el vector va para allá. ¿Sí? Hagamos exactamente el mismo ejercicio con B. Fíjense que B va para allá, y la corriente va hacia la derecha. Entonces, regla del tirabuzón, vemos en P que tenemos un campo para el otro lado. En este caso, el campo de B sale de la pantalla. Confírmenme sí o no. ¿Sí?
¿Se entiende, cierto? Entonces, hay que jugar con estas reglas del tirabuzón y todo el show. Dice, el campo neto en P es igual a 0,0,0 teslas. Si se fijan, voy a ponerlo aquí, ahí, voy a tratar de cuadrar, ahí, como ambos campos tienen igual intensidad en P, fíjense, uno apunta en una orientación, el otro apunta en la otra con 5 teslas, por ende se anulan. ¿Se entiende, cierto? ¿Todo ok? Karina, no sé, ¿se entendió eso primero? ¿Sí? Perfecto. Bueno, obviamente si la primera es correcta, la segunda es incorrecta. Ya, así que eso de plano descartado. Y la tercera dice, la corriente circulante por A es igual a 7,5 por 10 a la 7 amperes. Eso lo sabes calcular, ¿o no? Bueno, de hecho está la ecuación acá abajo. Sale aquí. No hay problema con eso, ¿cierto? En el caso de que sean distintas, los campos se suman o se restan, ¿o qué se hace? Ya, buena pregunta, Connie. Ya, perfecto, Karina. Estamos ok entonces con eso. Ya. Connie, mira, el problema aquí, supongamos que los campos son diferentes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí supongamos que el campo que teníamos así y el campo que teníamos asá, ya, estos son 5 teslas y estos son 3 teslas. Esto es análogo a tener un vector para allá de 3 teslas, lo estoy mirando desde otro ángulo, o desde el lado, por así decirlo, de 3 teslas, más otro vector que va para el otro lado, que es de 5 teslas. Pero no te olvides que como estas cuestiones son vectores, pensemos que estamos en el eje, bueno, aquí estamos en el eje Z, ¿ya? Esto va a ser en el Z positivo, podríamos pensar, y esto va a ser en el Z negativo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El resultado final de este ejercicio sería restar. En verdad siempre es una suma, pero estáis sumando un número negativo. El resultado final va a ser menos 2 teslas en la dirección catongo, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, tú debes definir cuál es tu positivo, cuál es tu negativo. ¿Cachai? Y en ese momento ahí ya está todo más o menos ok. ¿Se entendió, Connie, no? Sí, perfecto. Ya. El ejercicio que está arriba de ese, la afirmación 3, no sé cómo abordarla. A ver, veamos. ¿Este? Ya, veamos. Dadas las afirmaciones, no hay un elemento previo, ¿cierto? Parece que no. Ya. La afirmación 3 dice en el interior, la 3, ¿cierto? Sí. En el interior de una bobina formada por 50 espiras y de 0,5 metros cuadrados de sección transversal, el campo magnético cambia a razón de 0,8 teslas partido por segundo. Luego la bobina emitirá un campo eléctrico constante. Ya. A ver, ¿cómo entendemos este? Efectivamente, Esperanza. Muy bien. Ahí tienen la clave. Lo voy a sacar por ese descarte. Porque efectivamente en el momento en que tú estás haciendo variable un campo, el otro también lo es. ¿Sabes? Yo podría haberles enseñado esto quizá, pero bueno, tienen que saber que el campo eléctrico y el campo magnético son como hermanos. Y hermanos mellizos. Entonces, si mueven a uno, mueven el otro al tiro. Entonces, si uno es variable, el otro es variable. ¿Ya? Porque uno es consecuencia del otro. En realidad son la misma cosa, pero no sé si ahí tenía un buen argumento, Thais, como para poder pensar, porque es que lo pensé usando la ecuación de Faraday, pero igual se me hacía la duda. Ya, pero fíjate, mira, independiente de cómo sean las espiras y todo esto, dice el campo magnético cambia a razón de 0,08 teslas partido por segundo. Si el campo magnético cambia, necesariamente el campo eléctrico cambia. ¿Cachai? Ahí ya con eso podéis descabezar al tiro la respuesta. ¿Cachai? Pero, mira, lo único que discreparía yo de la respuesta que sale allá abajo es que, mira, dicen que cambia a razón de 0,08 teslas partido por segundo. El hecho de que cambie de manera ascendente o de manera descendente no lo haría necesariamente oscilante. Así que eso yo creo que es lo único que diría, no, está mal. No lo haría oscilante. Sí es viajero, pero no es oscilante. Eso sería lo único que podría cuestionar. Pero
Todo lo demás está ok. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. No hay de qué. No, y agradecele a la ESPE está on fire, así que... Ya, chiquillos, chiquillas, ¿alguien más que tenga alguna inquietud, alguna duda? Que creo que hemos podido atender todo lo que sale aquí. Ah, y había una de circuitos. Alguien me dijo algo de circuitos, perdón. Que creo que era Mati. Profe, si tuviéramos un circuito de dos baterías, perdón, que tienen el mismo voltaje, ¿sus voltajes se sumarían? Buena pregunta. Buena pregunta. Si el Mati tenía ahí esa duda. Y tú, Maite, parece que tienes otra. Perdón, ¿me la puedes repetir ahí, Maite? Circuitos de resistencia. Ya. Voy con la del Mati y después voy con la tuya. ¿Ya? Reescríbemela, porfa, porque creo que no la veo aquí como me caí. No creo. A ver. Sí, creo que no tengo el chat anterior, así que ahí por favor, redáctamela nuevamente. La del Mati es bastante sencilla. Cuando tú tienes una batería, dibujémosla en este caso. Si tú tienes una batería que está en esta orientación y después tienes justo conectada después otra batería en esta orientación, esas baterías restan su potencial. Bueno, supongamos que estas son 12 volts y estas son 12 volts. Así que obviamente aquí en este caso lo que pasaría es que no generarías corriente. Y si están acopladas así, o bueno, estas son dos pilas, perdón. Esas sí se suman. El resultado sería acá una diferencia potencial de 24 volts. Se acoplan. ¿Ya? Tengo la duda de cómo calcular los voltajes y las corrientes cuando nos piden I1 o B1. Ya, no hay de qué, Mati. Ya. Ya. ¿Tienes algún ejemplo, Maite, en donde podamos ver algo así? Porque sé que hay ejercicios acá, pero los ejercicios pueden ser extensos y a lo mejor un poco la pregunta es amplia. Porque a fin de cuentas lo que resuelve esa clase de ejercicios es simplemente la ecuación BIR o cómo entender, por ejemplo, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, sabiendo que las resistencias, por ejemplo, en serie es la suma de todas las resistencias, esto cuando están en serie, y la resistencia equivalente. Cuando están en paralelo profe, es que la suma de los mi residuos. duda en sí es como, por ejemplo, cuando me piden la intensidad, o sea, la corriente 1 en cierto punto y cerca hay una resistencia. Tengo que hacerlo usando la resistencia, la primera resistencia o la resistencia equivalente de todo el circuito. Ah, entiendo. Ya, creo que sepa dónde va tu duda. Ya, mira, voy a tomar un ejemplo. Este es un ejemplo bien burdo, pero vamos a hacerlo bien sencillo. Supongamos que aquí tenemos 2 ohms y aquí tenemos 3 ohms. Y esta batería de acá es de 5 volts. Voy a poner un caso. La resistencia equivalente de este circuito te va a dar 5 ohms, porque están en serie. Correcto, ¿cierto? Hasta ahí todo ok. Ya. Maite, en este aspecto, mira, estoy haciendo lo sencillo, para que de alguna forma no nos compliquemos con un ejercicio demasiado extenso. Pero mira, cuando tú llegas al circuito de Ohm, que es este, donde tú tienes una resistencia, una fuente de voltaje y obviamente va a tener una corriente, en este caso vamos a hacer el BIP, son 5 volts, la corriente no la sabes, la resistencia son 5, entonces la corriente es 1 ampere. Ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que debes saber en este aspecto? Hay dos condiciones que se pueden cumplir en los circuitos en serie y en los circuitos en paralelo. En un circuito en serie, la corriente es constante en todas las resistencias. Y en un circuito en paralelo, el voltaje es el constante en todas las resistencias. Entonces, sabiendo tú eso, tú dices, ya, por esta resistencia fluyen 1 ampere. ¿Me estoy dando a entender bien, cierto, Maite? ¿Hasta aquí? Sí, profe. ¿Todo bien? Ya.
Fíjate, esta resistencia que está acá proviene de dos resistencias que están en serie. Por ende, la corriente que pasa en esta de aquí es la misma corriente que tiene que pasar en estas dos de acá. ¿Me sigues? Sí, profe, perfecto. ¿Cachai? Entonces, cuando tú tienes esta corriente, ese es el tip, porque de un dato sacas dos. Es como que estás extrayendo información extra. ¿Cachai? Entonces, teniendo estos dos datos, ya puedes obtener nuevamente el voltaje y la resistencia de cada uno. En este caso, no sé, Bill. Voltaje es la corriente por la resistencia, 1 por 2 en este caso son 2 volts, y aquí 1 por 3 en este caso te da 3 volts. Perdón, aquí me fui al chancho con la simplicidad. Aquí. 3 volts. Y como, insisto, prueba de la blancura en esta cuestión, si este es el circuito final, la suma de los voltajes cuando están en serie te tiene que dar el voltaje de la fuente. ¿Cachai? Bueno, y contrario a ese caso, o complementario a ese caso, si es que tú tienes dos resistencias en paralelo, y aquí podríamos ponerle 12 volts, y esta, no sé, son 6 ohms, y aquí son 6 ohms. Voy a hacerlo con dos iguales porque, bueno, es más fácil el ejercicio, ¿ya? Pero si te fijas, el ejercicio te daría como un circuito de ohm, que serían 12 volts, y aquí serían 3 ohms. ¿Ya? ¿Hasta ahí cómo estamos? ¿Bien o no? Sí, ¿Sí? profe, súper bien. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta? Nuevamente hacemos el mismo ejercicio, nos sacamos la corriente. La corriente va a terminar siendo el voltaje partido por la resistencia. Entonces son 12 dividido en 3. Esto da 4 amperes. 4 amperes. Acá, perdón. Si tenemos 4 amperes, son 4 amperes los que pasan por aquí. Pero acuérdate, en el circuito en paralelo, el voltaje es el constante. Entonces, aquí no interesa tanto la corriente, porque aquí no se va a cumplir el hecho de que este va a tener 4 amperes y el otro va a tener 4 amperes. Eso no es verdad, porque están en paralelo. ¿Qué es lo que sí es verdad? Que cada una de estas resistencias tiene 12 volts porque están conectados a la misma fuente. Así que esta tiene 12 volts y esta tiene 12 volts. Por ende, si bien tú resolviste el circuito para la corriente, en este caso, que son 4 amperes, fíjate que acá, para poder resolver este problema, bueno, aquí la corriente va a terminar siendo el voltaje partido por la resistencia, 12 dividido en 6 da 2, aquí son 2 amperes en este caso, y aquí son 2 amperes en este caso, y tiene mucho sentido porque obviamente, originalmente, tú tienes que tener 4 amperes pasando por la resistencia final. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, muy sencillo. Si la corriente acá eran 4 amperes, se dividió en 2 y en 2, que son las corrientes que pasan por la resistencia y que son coherentes con el cálculo que hiciste al final. ¿Cómo está? ¿Todo bien? 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10. ¿10 de Súper. 10? Ya, Sí. perfecto. Gracias, ¿Ya? profe. No hay de qué. Bueno, obviamente revisa los ejercicios que sean más complejos. Yo sugiero fuertemente que miren el Chaum. El Chaum es un muy buen libro, ¿ya? Así que miren alguno que otro ejercicio por ahí y debería estar más o menos ok. Pero esas son las claves de los ejercicios de circuitos de resistencia, ¿ya? Hay que saber esa cuestión, que se mantiene la corriente constante en los de serie, se mantiene el voltaje constante en los de paralelo, ¿ya? Ya, profe, si se tienen resistencias en paralelo y en serie, para sumarlas, ¿a cuál se le debe dar prioridad? Ya, es una buena pregunta. Mira, en general va a depender del circuito, pero los circuitos tienen subramas, por así decirlo. Voy a dibujar uno que pueda ser más o menos complejo. ¿Ya? Hay circuitos que obviamente no van a aparecer porque son más complicados de lo que deberían, pero voy a ponerlo así. Ahí, ya, acá. Mira, en general, uno lo que debería hacer es identificar, esta cuestión también tiene que tener un poco de ojo clínico, ¿eh? Pero identificar los subcircuitos, los circuitos un poco más pequeños, los que uno sí puede resolver. Si te fijas, tú tienes circuitos pequeños dentro del circuito superior, por ejemplo, como este, o aquí, este está en serie, el de arriba está en paralelo, ¿cachai? Y te haces una idea mental del cuál es el proceder, ¿cachai? Yo habría actuado de esta forma, resuelvo este primero, resuelvo este segundo primero.
no hay un orden específico, sino que tienes que tratar de identificar las subramas que sí se puedan resolver. En el momento en que sí resuelves una de esas, te sugiero fuertemente ahí, Cami, mucho. Yo sé que esta cuestión es una lata, a nadie le gusta hacer esta cuestión, pero háganlo. Vuelvan a dibujar el circuito. Es decir, este va a quedar así, porque este se transformó en una. Acá se mantiene esta. Tenemos el mismo mono. Esta se va a transformar en una. Y esta se va a transformar, bueno, de hecho no lo voy a dibujar así. Acá. Ahí. Cuando eso esté listo y el mono lo hayan redibujado, ustedes vuelven a identificar los circuitos o los subcircuitos. Si te fijas, acá tienes un subcircuito, un circuito menor, y acá también tienes un circuito menor. ¿Cachai? Y al final, obviamente, tú vas a obtener una nueva configuración que vuelvo a sugerir que la hagan, en donde, por ejemplo, vaya a tener una sola resistencia acá, una sola resistencia acá, y que es el mismo problema que teníamos anteriormente. Aquí tenéis nuevamente un subcircuito. ¿Cachai? Si tuviese que decirte la regla, bueno, la regla es muy sencilla. Ve cuáles son los subcircuitos que tú puedes resolver fácilmente. Después de eso, redibuja el mono. Y en el momento en que lo vuelvas a dibujar, observa cuáles son los subcircuitos que te quedaron. Y así sucesivamente. Y repite eso hasta que te quede el circuito de oro. ¿Cachai? Después de eso, te vas a ir para atrás. Y vuelves nuevamente, no sé, pues aquí tenía un circuito, este venía de circuitos en paralelo, ya aquí se conserva el voltaje, estos dos tienen el mismo voltaje, voy a ponerlo así. Ya, esta de acá venía de otro circuito en paralelo, entonces este de acá, el voltaje de este se mantiene para este y se mantiene para este. Pero esta de acá venía de un circuito en serie, así que la corriente de este es la misma corriente de este y de este, y así sucesivamente. ¿Ya? Y así se va volviendo para atrás. No sé si me di a entender bien ahí, Cami, pero insisto, no es que exista una real prioridad. Lo que sí es importante es que puedas resolver los circuitos pequeños y de ahí va a ir reestructurando tu estrategia. ¿Okay? Ya, perfecto. No sé si hay más dudas, chiquillos, chiquillas. Cuéntenme. Ha habido de todo en esta sesión, ¿eh? Ha estado bien bueno. Salvo porque me caí y quedé ahí, pero paralizado con el computador, pero bien. Parece que no hay más dudas. No sé si hay alguien más. ¿No? 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 Ya. ¿Profe? Diga. No es como consulta de ejercicio, pero las ecuaciones de Maxwell, como las vimos más teóricamente, no van a salir ejercicios como de producto crudo y realizar el No, producto crudo. no. Nada numérico en estricto rigor. No. Ya. Lo que sí tienen que esperarse ya es que las interpretaciones de las ecuaciones de Maxwell probablemente van a ser de estas preguntas de alternativa. ¿Cachai? O sea, para allá va la cosa. Entonces, traten de ver la clase y del cómo se entiende todo esto para poder tener clara la película. Si no, no son tan complejas. Si el tema es que, pucha, las orientaciones y cuáles son las consecuencias, probablemente puede ser el problema. Pero entiéndanlas bien porque lo más probable es que por ahí vayan algunas alternativas de las preguntas de selección múltiple. Profe, igual Diga. una consulta porque en la guía vi que les cambiaban el nombre. Por ejemplo, la primera ley de Maxwell era la ley de Gauss. Sí. Y en una de las guías le ponían otro nombre. Era Sí. la ley de Faraday. No, la segunda le cambiaron el nombre. Le Sí, pusieron no te, como... y perdón. me confundí, caleta. Sí, no te preocupes por el nombre. Trata de enfocarte un poco en la expresión y la consecuencia, porque en la prueba, mira, de las veces que yo he visto la formulación de cómo está estructurada la prueba, no te van a decir la ley de Gauss, ¿cachai? Te van a decir la ley de Maxwell o la ecuación de Maxwell que describe tal cosa se representa por esto y te ponen la ecuación. Ahí tú vas a identificar cuál es. ¿Cachai? No es necesario saberse el nombre si es la de Gauss magnética, la Gauss eléctrica, porque yo sé que ahí, bueno, el profesor que ahí tenía un impasse porque no era coherente lo que habíamos mostrado como en la diapo con lo que salía en el resumen. Y ahí es donde se produjo la confusión. Pero no se preocupen por eso porque en realidad se les va a mostrar la ecuación. ¿Ya? Así que entiendan la ecuación. Yo les mostré el nabla, el gradiente y todas esas cuestiones. ¿Ya? De hecho tienen ahí
tienen un plus sobre las otras secciones en ese sentido, me atrevería a decir yo, porque no creo que alguien les haya mostrado, o no creo que el profe Jorge o el profe René les haya mostrado el tema del NABLA. Como que uno los muestran como si fuese de memoria, pero creo que ahí ustedes podrían tener un valor agregado. Creo. No lo he conversado con los profes en ese aspecto, pero creo. Ya, ¿no hay más dudas, parece, chiquillos, chiquillas? Creo que no. Ya, pues. Estamos entonces, parece. Nos vamos a ver hoy día a la tarde. Espero que por última vez en el semestre, no porque no los quiera ver más, pero pucha, ojalá que no lleguen al examen. A ver. Sí, Thais, efectivamente. 39,45 se aproxima a 4, por si acaso. Ya, no hay problema, María José. Sí, voy a tratar de subir esto al tiro. ¿Ya? Ok, dejo de compartir entonces. Buenísimo. Ya no voy a hacer más así. Ya, pero bueno, mientras pase, todo bien. No se preocupen, no se decepcionen a ustedes mismos nomás, ¿ya? Si eso es todo lo que tienen que pensar. No se preocupen de la prueba, enfóquense de ser buenos estudiantes. Ese es el objetivo, ¿ya? Ya, pues, chiquillos, chiquillas, un abrazo bien grande, nos vemos hoy día a la tarde, que estén muy bien y estamos hablando, pues, ¿ya? Chao, chao, éxito. Chao, profe, Y muchas gracias por todo. trabajen sus emociones. Gracias. Gracias a ti, Nico, un abrazo, que estén muy bien. Chao a todos.